Bien, seguimos con la lección y hoy día nos toca la lección número 65, Armonía de lo Evangelio, lección número 65. En esta lección 65, marca Jesús anuncia el día de su crucifixión, Jesús ungido por María en casa de Simón, el convenio de Judas, preparativo de la Pascua y celebración de la Pascua. Esta historia aparece entre Mateos, Marcos y Lucas, ¿ya? Jesús ungido por María aparece solamente en Mateos, Marcos y Juan. Algunos tienen una recopilación, otros no, ¿ya? Pero hoy día entramos entonces a la lección 65 y vamos a ver Mateos capítulo 26 y vamos a entrar al detalle de la palabra del Señor. Hoy día vamos a empezar a entrar a la semana final, ya estamos entrando a la semana final de Jesús, para luego entrar a la crucifixión, ¿ya? Oramos al Señor, bendecimos su nombre y le damos gracias por poder permitirnos leer y estudiar su palabra. Padre, te bendecimos, te exaltamos por el momento que tú nos das. En este instante, Señor, hemos de estudiar de tu palabra, bendícenos a través de ellas, háblanos, Señor, y que también tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Pedimos tu bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Mateos capítulo 26. Esto no va a ser tan largo, menos versículos, pero no alargarme. Capítulo 26, Mateos capítulo 26. Dice subtítulo, complot para matar a Jesús, ¿ya? Dice versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Qué palabras? Él estaba hablando, ¿se acuerda? En el Monte de los Olivos, ¿ya? Capítulo 24. Sí, me recuerdo yo, es el capítulo C. En capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos. Y leímos el 24 y el 25 y son unidos, están en un mismo lugar, todos esos capítulos. Y en el capítulo 26, él ya terminó ese discurso, sermón o enseñanza, y ahora tiene una decisión. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, ya nos está diciendo el Hijo del Hombre ha de morir, no, ahora le está explicando 2 días más voy a morir. Ya, en 2 días más voy a morir. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. A pesar que tenían una festividad muy, muy especial, pero igual estaban pensando en un asesinato, ¿ya? Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, con engaño, y matarle, pero decía no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, ya esperemos que pase la fiesta, ¿ya? Pero ya tenían la idea prender a Jesús ¿con qué? Con engaño. Y en este engaño, de ahí vamos a ver los versículos más adelante, ya estaba haciéndose la treta bien hecha, ya estaban listos ¿para qué? Para traicionar a Jesús, para tener al traidor que es Judas. Entonces ahí ya tenían una situación bien, bien planificada. La ayuda empieza, dice, durante 6 meses Jesús ha venido anunciando a sus discípulos su inminente muerte. Ahora menciona la fecha precisa, 2 días. Aunque los que estaban involucrados en la crucifixión no eran inocentes, el Señor mantuvo todo el tiempo el control de la
situación. Su sacrificio como el Cordero de la Pascua representa la consumación consciente de todas las predicciones y profecías del Antiguo Testamento. Entonces ellos ya tenían una treta bien hecha. Cientos de miles de peregrinos acudían a Jerusalén durante la Pascua y los líderes religiosos no querían correr el riesgo de que se produjera un alboroto que pudiera provocar una intervención romana, ¿ya? No quería que se metieran los romanos. Acordémonos que Jesús en esta festividad, él llega unos días antes, pero con una fama y con una exaltación, porque él y todos saben de un hecho muy grande que era para la gloria de Dios, era la resurrección de Lázaro. Entonces, estamos viendo lo que se arma el escenario en este sentido. Tuvieron consejo para aprenderle con engaño para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Voy a ir a la otra ayuda. Dice, la fiesta de la Pascua era una celebración anual de la ceremonia instituida por Moisés la noche anterior a la salida del pueblo de Egipto. Y el versículo, no, esto voy a saltar porque me da todo un detalle. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo eran los que trataban de desafiar a Jesús. Él aceptó todos sus retos, derrotándolos y desenmascarándolos repetidamente. No pudieron, entonces hay que usar la treta ya, si no podemos contraer con engaños, con astucia, y que uno de ellos lo traicione. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfumes de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? No sé, ahora ya no es solamente Judas, ahora es que era muy caro y ¿cómo se te ocurre gastar todo en Jesús? ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es como curioso, cuando se vierte algo, se gasta algo de más, y los pobres, pero nunca ellos quizás se preocupan de los pobres, pero en ese instante, no, y los pobres, a ver, ojo, como que fueran muchos los que ayudaran a los pobres. Pero Jesús, él iba a partir, y este es como un ungimiento que hacen, un alabastro, un perfume, que lo vierte sobre la cabeza de Jesús. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús entendía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Quizás ni aún la mujer lo sabía, pero ella tiene lo que es más preciado para ella. Un perfume quizás muy, muy valioso, quizás lo hubiese usado para ella misma, pero ella en agradecimiento, aún teniendo ahí a Jesús, da todo lo que tiene, todo quizás lo que para ella es importante, lo entrega para Jesús. Entendiendo entonces al 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo,
Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Oh, sabía que le dijo a sus discípulos partiendo, voy a ser entregado en 2 días. Hay otro hecho que es importante ahora, y yo creo que los discípulos se miran, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a morir si no está ni enfermo? Viene otro detalle, ahora viene una mujer, derrama, y ellos ven que es un desperdicio, pero cuando Jesús le aclara, es que ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es decir, lo que ha hecho esta mujer de Betania, todo, y quizás hoy día también Jesús lo marcó, todos iban a hablar de ella. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermoso. Ahí vamos ahí a la ayuda. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para desempeñar su ministerio. Ahora es ungido nuevamente con un costoso aceite perfumado para su entierro. ¿Ya? Voy a ir a la otra. 26. Me habla de 2 ungimientos. Se llevaron a cabo 2 unciones. Esta en Betania y una anterior en Galilea. ¿Ya? Honrar a un venerado rabí de esta forma no era extraño. Lucas capítulo 7, versículo 36. La unción era costosa, unos 300 denarios, aproximadamente el salario de un año gráfico, monedas y medidas en la Biblia. La mujer es María de Betania. Juan capítulo 12, del 1 al 8, nos marca que es María de Betania. Aunque el texto no dice realmente si ella comprendía totalmente que Jesús iba a morir, sus actos pueden indicar que entendía mejor que los discípulos lo que estaba teniendo lugar. Jesús fue consciente de que su acto era de devota preparación y lo distinguió como algo más allá de las simples buenas obras. No era solamente buenas obras, ¿ya? Era más que eso, era preparar su cuerpo, el momento. Jesús ya sabía, pero ya se está preparando el ambiente. Los discípulos no entienden lo que va a pasar Jesús. Pero quizás aún el Padre, con los hechos y con lo que está sucediendo, se está preocupando de preparar a quién, a su Hijo, de una forma especial. Bien, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Capaz que lo llamaron o no lo llamaron, pero fue. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ya, aquí podemos ver, aquí no sé, yo veía en el otro lado que ellos estaban tramando buscar con engaño, ¿no es cierto? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, ya fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quizás el trato no habla de qué tiempo estaba listo el trato. Ellos hablan de prender a Jesús con engaño. Quizás ya estaba la trama hecha, pero ¿quién va a ellos? Es Judas Iscariote. Él se ofrece para entregar a Jesús, ¿ya? Y también, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? La mentalidad
egoísta, la mentalidad, total. eh, lo que gane es todo para mí. Somos 12, pero bueno, gano, en vez de repartirlo entre los 12 y Jesús 13, no, todo para mí. Todo a mi bolsillo. Las 30 monedas para mí. Por solo hecho traicionar a Jesús, pero traiciono a Jesús, traiciono a mis compañeros, traiciono mi fe, veo todo lo que vi que era verdadero, que nunca lo había visto, que Jesús sí era el maestro, estoy engañándome solamente porque por mi hecho ambicioso, por querer tener y a pesar de que tirar todo lo demás a la borda. Que lo demás no importa, me importan esas monedas, total. Es como decir, no, si Jesús hace rato está diciendo que lo van a matar, total. Bueno, mejor ganar 30 monedas de plata. O 30 monedas de ¿cuánto era? De oro. 30 piezas de plata. Qué raro es el pensamiento y la mentalidad en sí de Judas. Pero hay gente, hay personas que nacen así. No le importa nada, solamente quieren ganar y a toda costa quieren tener. Mateo revela con toda claridad los motivos de la avaricia de Judas, por lo que resulta inútil cualquier intento de atenuar su culpa. Sí tenía una gran responsabilidad. Sí era codicioso, era ambicioso, la avaricia lo llevó a otro extremo de aún entregar y traicionar a su maestro. Y aún la compañía de sus amigos, quizás en ese instante, de personas que estaban al lado, que tuvieron quizás 3 años con historias con él asombrosas, momentos medio trágicos, momentos especiales, había muchas historias. Pero no le importó nada de eso, le importaba el dinero y la plata. Sí que hay gente complicada así como Judas, ¿ah? Hay gente muy. Yo creo que usted capaz que tenga alguna historia. Le quisiera escuchar, pero como es grabación, no le voy a dar la oportunidad. Bien, me da la ayuda, me dice, no se indica los motivos de Judas para traicionarlo. Quizás se sintió ofendido por la reprensión anterior de Jesús o por la finalidad de sus palabras. ¿Cuál era la finalidad de sus palabras? Que indicaban que no buscaría ningún reino terrenal. Entonces Judas dijo, ¿para qué? Si no va a ser rey y más dice que se va a morir, no vamos a ganar nada. Entonces pensó en su lado conveniente, bueno, algo que agarre 30 monedas de plata, de algo me salvaré. Incluso el dinero en sí podría ser una opción a considerar. En cualquier caso, la decisión de Judas de traicionar al Señor contrasta marcadamente con la devoción de María de Betania. ¿Qué hace María de Betania? Quizás el perfume valía más que 30 monedas de plata, mucho más que 30 monedas de plata. Pero María unge al Señor. Y una idea, quizás María no estuvo los 3 años del ministerio de Jesús, o 2 años con Jesús. Pero solamente de escuchar sus palabras, de recibir ese mensaje, quizás un milagro, con eso bastó de qué? De querer derramar el perfume, el aceite sobre su cabeza, aunque valiera 1 año de trabajos, pero Señor, te lo doy a ti. Judas no estaba ni ahí. Hay gente que, y pasa, personas y cristianos o hermanos, que por la avaricia se involucran en situaciones que no debían de estar. Por la avaricia o por dinero fácil, abren puertas a otras situaciones que a Dios no le agradan y eso les trae muy malos resultados. Por la avaricia, ahí caen líderes. Dios empieza a bendecir la obra, pero después ya la avaricia, y se desmanda.
hay una mentalidad, algunos piensan que el dinero cambia a las personas. No, 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 no. Las personas si son pobres, van a seguir siendo pobres y se mantienen con eso, pero el problema es si uno tiene más, ¿seguirá pensando de la misma manera? Entonces no es el problema el dinero o las riquezas, es el problema aún la avaricia, y el otro día hablábamos que hay gente que tiene y que quiere tener más y no se cansa de tener más. Quiere tener más y no quiere gastar. Ay, cuando una vez me invitaron a tomar tecito, habíamos como 4 o 5 y la señora dijo, ya, aquí tome tecito. Pero nosotros aquí una tacita a la otra bolsita para allá, la puede traer remojada acá. Dijo, ve, rinde como para 5 o 6 tazas esto. Anda, le dije yo, capaz que los tire arriba del techo, la bolsita de té, para que se seque y de ahí de nuevo usarla. Servía para harto la bolsita y yo me quedé mirando y dije, yo dije, qué terrible, no me invité nunca más. Sí, yo estaba con mi esposa y nos quedamos mirando porque, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A usted le gusta simple? No, me gusta bien transparente. Que si ya la bolsa ya no tenía ni tinta. El primero agarró buen harto vuelo, pero el segundo, tercero ya no tenía tinta la cosa. Ya salió pálida, lo único que era un poquito de tono al café era la taza que era café, entonces no sabía si tenía tinta o estaba con el color de la taza. Engañado la cuestión. Entonces dije, y después ya, unos pedacitos de pan porque no tenía pan. No compré pan, pero esto lo tostamos. Y me quedó poquito y como poco, dijo, y ustedes no deben comer mucho. Pero hablaba de grandeza. No, que voy a viajar para allá, tengo que ahorrar, tengo que viajar para allá. ¡Wow! Ahorraba hasta el máximo para poder viajar. Una cosa, hay gente avarienta, hay gente que se pone al extremo, muy apretada, pero para que quizás para tener más. O sea, por eso encontramos gente de diversas medidas. Y esto afecta nuestra vida espiritual. Judas traiciona a Jesús y muchos pueden traicionar nuestra fe, muchos pueden dar la espalda al Señor solo por esto, por la avaricia. Son capaces de traicionar a Jesús por una cuanta moneda más, por un beneficio más que si el Señor te lo puede dar, o si el Señor no te lo da, ¿por qué? Porque tiene que haber una razón y esa razón y tal motivo pasa que tu vida se iba a descarriar o tú no eras para tener un poquito más de bendición porque te ibas a perder. Es Dios nos conoce. Y ahí donde tenemos que tener claro y entendido que a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Dios nos conoce. ¿Bien? Dios nos conoce. Por eso algunos le piden pan y agua porque saben que si tuvieran un poco más, no serían lo mismo. No es el problema del dinero, es problema de ellos. Y voy a llegar hasta el 20 y dice así. En el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras vinieron los discípulos a Jesús. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Vamos a ver, y hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ver qué me dice la ayuda. Bueno, tengo la ayuda acá primero. Me marca, me dice, el jueves por la noche, aquí me habla del jueves por la noche, Jesús celebra la Pascua, celebra la cena de la Pascua con sus discípulos. Jesús por la noche, el jueves, celebra la cena de la Pascua con sus discípulos. Al día siguiente el Señor realizará el acto de redención superando la fiesta de la Pascua.
Por eso la cena del Señor reemplazaría a la ceremonia pascual como conmemoración de un acontecimiento de mayor relevancia. Nosotros no celebramos la salida del pueblo de Dios de Egipto. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la Santa Cena, que viene de la misma proyección, pero con diferencia. Jesús es entregado. ¿Ya? Ay, salió raro. Entonces es algo que imaginarse, es algo que ha perdurado a través del tiempo y la iglesia lo sigue perdurando, pero como la cena del Señor. ¿Ya? Bien, dice también una palabra clave, preparemos. El versículo 17 dice, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Esta palabra es clave del párrafo. Los preparativos de la Pascua se hacen mientras que los discípulos de Jesús se preparan para la pasión. Los preparativos de la Pascua se hacen mientras que los discípulos y Jesús se preparan para la pasión. Quizás todavía no tienen en claro qué es lo que va a suceder, por qué Jesús va a morir. Es que están comiendo con él y Jesús dice, mira que voy a morir, que va a ser entregado. Es como decirle, pero si no pasa nada, no están ni tosiendo. Pero Jesús le dice que se va a morir, que va a ser entregado, y más encima le dice que va a ser crucificado y que al tercer día va a resucitar. Y los discípulos yo creo que no están creyendo, o todavía no están entendiendo qué es lo que va a pasar. Bueno, para avanzar un poco más, y ahí terminando, el 17 me dice, habla también de las 30 monedas de plata. Las 30 piezas de plata era el valor de un esclavo o esclava matado accidentalmente por un buey. Ese era el valor de un esclavo o de una esclava. Y si lo mataba el buey, se pagaban 30 piezas de plata. Mire, el 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura marcaba el comienzo de la celebración de la Pascua. Los judíos debían sacar de la casa toda la levadura y utilizar solamente pan sin levadura durante la celebración. Este ha sido el estudio y sí, aquí sí, este es el estudio que vamos a terminar ahora. Y de ahí vamos a saltar a otra, de este mismo, acuérdense, de esto mismo que estamos aquí en la cena, vamos a irnos a otro detalle que solamente el libro de Juan lo tiene. En el otro capítulo va a aparecer ese detalle. Así que es importante. Lo que me sorprende y que me llamó mucho la atención, Judas, bueno, entre todo lo que se habla y todo lo demás, Judas es el que va a los principales sacerdotes. Él se ofrece. Yo voy a entregarle. No, quizás se veía los sacerdotes, los principales no sabían cómo buscar a alguien, pero sí uno de ellos lo podía entregar. Uno de sus propios discípulos para ello era muy importante. Y Judas se ofrece, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Qué traición. Terrible Judas, terrible. Cuidémonos. El Señor sea bendiciendo nuestras vidas. Amén.